En el monumento conmemorativo de Chon Ek, ubicado en Phnom Penh, Camboya, hay un templo, o una estructura en forma de torre que los budistas utilizan como lugar de oración y meditación. A lo lejos, este pequeño edificio puede parecer un buen lugar para hacer fotos maravillosas, pero si te acercas, verás un espectáculo realmente espeluznante. En su interior se guardan unos 5.000 cráneos humanos. Y estos 5.000 muertos son solo la punta del iceberg de lo que hay debajo. Una fosa común conocida como los campos de exterminio. Esta fosa tiene un solo responsable, Pol Pot, líder de los Khmeres Rojos y orquestador del horrible genocidio camboyano. Aunque rara vez se le menciona junto a otros despiadados dictadores del siglo XX como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini y el presidente Mao. Pol Pot es proporcionalmente tan malo como cualquiera de ellos. A menudo se le atribuye el asesinato de prácticamente una cuarta parte de su propio país durante su reinado de 4 años, de 1975 a 1979. Pol Pot ha dejado un legado de tortura, brutalidad, miedo y asesinatos en masa que ha dejado cicatrices en la cultura camboyana. Incluso hoy, más de 40 años después de sus terribles actos de crueldad y despiadada visión agraria comunista, sigue siendo material de la historia. Para muchos camboyanos, la mera mención de su nombre es suficiente para sentir escalofríos. Para entender a uno de los dictadores más asesinos del mundo, responsable de la muerte sin sentido de más de 1 millón de sus propios ciudadanos. Vale la pena preguntarse quién era este hombre y por qué llegó al poder. ¿Qué horrores desató entre los ciudadanos a los que debería haber protegido? En primer lugar, Pol Pot no era su verdadero nombre. Pol Pot nació en 1925 como Salot Saar, en el pequeño pueblo camboyano de Prek Bab, en la provincia de Kampong Tam, y era el octavo de 9 hermanos. La Camboya en la que nació Salot Saar estaba aún bajo dominio colonial francés, lo que naturalmente era un punto de discordia entre el pueblo camboyano y la potencia francesa. Sin embargo, es poco probable que el propio Saar sintiera personalmente las repercusiones, ya que había nacido en el seno de una familia de agricultores relativamente acomodada. Su familia poseía 50 hectáreas de arrozales, 10 veces más que la media nacional de la época. Así que se puede decir que tuvo una vida bastante encantadora desde el principio. Entonces, ¿cómo acabó este ricachón, asesinando a la cuarta parte de su propio país? Salot Saar era un pésimo estudiante y sus padres estaban preocupados por su futuro. Aunque no le interesaba lo más mínimo la educación, el joven Saar se sintió inmediatamente atraído por las actitudes revolucionarias de los comunistas camboyanos. Especialmente de los que buscaban la independencia de Francia. Salot Saar empezó a utilizar el seudónimo revolucionario de Pol Pot, abreviatura de la frase francesa politique potentio, o política en potencia. En la política encontró lo que creía que era su verdadera vocación, hasta el punto de decidir invertir todo su tiempo en actividades revolucionarias, en lugar de estudiar. Como consecuencia, suspendió todos sus exámenes siguientes de la escuela, y el gobierno le retiró la beca. Se fue a Phnom Penh, Tailandia, en 1953 con la cabeza llena de peligrosas ambiciones. Sin embargo, ese mismo año, Pot regresó a su país natal. Camboya se independizó finalmente del dominio colonial francés después de que el pueblo se rebelara contra sus opresores europeos. Esto dejó una especie de vacío de poder en el país y numerosas entidades políticas. Pol Pot y sus aliados comunistas intentarían llenar ese vacío más tarde. Mientras tanto, al igual que Mao, su colega dictador asiático del siglo XX, Pol Pot decidió dedicarse a la enseñanza mientras mantenía sus planes revolucionarios en un segundo plano. Dio clases en escuelas privadas de Phnom Penh entre 1956 y 1963, especializándose en historia, geografía y literatura francesa. Se casó con su primera esposa, Keupanari. Si Pol Pot hubiera decidido sentar la cabeza y dedicarse plenamente a su carrera docente, Camboya se habría ahorrado mucho derramamiento de sangre y horror. Pero lamentablemente no fue así. Este ayudó a construir el Partido Comunista de Camboya. Fue su secretario en 1960 y lo convirtió en su leninismo marxista personal. Sin embargo, los nuevos gobernantes monárquicos de Camboya no vieron con buenos ojos este tipo de actividad revolucionaria e iniciaron una ofensiva contra los grupos comunistas que obligó a Pol Pot y a sus aliados a escapar y refugiarse en la jungla. Allí, Pol Pot acampó con un grupo del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, antes de iniciar su búsqueda para reformar su propio grupo y convertirlo en la guerrilla de los Khmeres Rojos.
que fue un movimiento revolucionario de insurgencia que pretendía arrebatar el control del país de las manos de la realeza. Cuando Pot incrementó sus fuerzas y empezó a lanzar su revolución en 1968, estaba claro que lo que le faltaba de conocimiento académico lo compensaba con un nivel casi natural de carisma y persuasión. Un desertor del Khmer Rojo decía que Pol Pot causa una impresión muy poderosa en quienes lo escuchan por primera vez, después de eso, siempre quieren volver. Quienes asistían a sus seminarios se sentían iluminados por sus enseñanzas, sus explicaciones y su visión. Es como un padre para nosotros, decían. Al igual que otro de sus contemporáneos, el líder nazi Adolf Hitler, Pol Pot dirigía su movimiento político como si se tratara de una secta, un grupo con una ideología difusa en torno a un líder carismático. En última instancia, lo que llevó a Pol Pot al poder fueron las condiciones de caos absoluto que se dieron a finales de los 60 y principios de los 70. En 1970 estalló una brutal guerra civil entre las fuerzas del general Lon Nol y los Khmeres Rojos. El general Lon Nol dio un golpe militar para derrocar al príncipe Norodom Sihanouk, que estaba de viaje. Lon Nol era el primer ministro y se volvió pro-estadounidense, se atrevió a tomar el poder con el argumento de que Sihanouk era demasiado blando con los comunistas. Mientras tanto, Sihanouk, el príncipe, se unió a los Khmeres Rojos en un intento de recuperar su posición, lo que complicó aún más la situación. Este contexto de conflicto y descontento facilitó el ascenso de Pol Pot y su régimen, y finalmente conquistó Phnom Penh, capital de Camboya, en abril de 1975. Y como en casi todos los sucesos terribles ocurridos en la década de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon estuvo implicado. Nixon autorizó el envío de 70.000 soldados a Camboya y ordenó bombardeos masivos, que lanzaron alrededor de 500.000 toneladas de bombas en el país para erradicar la presencia del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, un grupo guerrillero comunista. Esta intervención, que buscaba debilitar la capacidad de dicho frente, resultó en una devastación masiva y en una auténtica pesadilla humanitaria, con miles de civiles muertos y muchos más desplazados. La violencia y la inestabilidad generadas por Nixon facilitaron el ascenso de los Khmeres Rojos, liderados por Pol Pot, que tomaron el poder en 1975, agudizando así el sufrimiento humano en la región. En consecuencia, la violencia cometida por el general Nal, los vietnamitas del sur y Estados Unidos radicalizaba a más camboyanos en favor de la causa de los Khmeres Rojos, engrosando masivamente sus ejércitos. Cuando Estados Unidos terminó de brutalizar Camboya con su campaña de bombardeos, Pol Pot controlaba 3/4 partes de lo que quedaba del país. Y tras un bombardeo sostenido y una campaña de hambre extrema forzada sobre Phnom Penh, dejó la capital indefensa. Allí fue donde las fuerzas Khmeres irrumpieron y tomaron el control absoluto. El 17 de abril de 1975, Pol Pot se convirtió en el líder de Camboya. Muchos pensaron que era el final de la guerra civil camboyana, y que este marcaría el comienzo de un periodo de estabilidad para el país. Pero no sabían que lo peor estaba por llegar. Pol Pot llevaba décadas planeándolo y por fin, tenía el poder para llevarlo a cabo. Como muchos infames dictadores totalitarios, no buscaba el poder por el poder mismo. Tenía una visión de un país perfecto, y cualquiera que no encajara en ella estaba destinado a un final espantoso. Pol Pot quería devolver a Camboya a sus raíces como una nación orgullosa de agricultores y trabajadores. Bajo el gobierno de Pol Pot, las personas educadas, profesionales y urbanas eran el enemigo público número 1. Fueron estos académicos los que corrieron con la peor suerte. Una de las primeras locuras de Pol Pot fue evacuar las zonas urbanas de Camboya, incluida Phnom Penh, desplazando y arruinando la vida de millones de personas. Profesionales como médicos, abogados y funcionarios fueron obligados a trasladarse a campos de reeducación, despojados de sus posesiones y obligados a trabajar hasta el cansancio en los campos y arrozales de Camboya. Si te atrevías a quejarte del agotador trabajo, lo más probable era que te llevaran a uno de los infames centros de detención de los Khmeres Rojos, donde te torturaban hasta que cumplías o morías. Un centro de detención, el S-21, un antiguo instituto convertido en una distópica cámara de tortura, solo tuvo 23 sobrevivientes de sus 18.000 prisioneros conocidos. La brutalidad en estas instituciones bajo Pol Pot era tan grande que tenían manuales oficiales de tortura que dictaban métodos de interrogatorio, que en su mayoría tendían a caer más del lado de la tortura. Sin embargo, debían esforzarse para que estuvieran de acuerdo a sus políticas y reglas. Decían,
Solo cuando los hayamos arrinconado políticamente y hayamos conseguido que se rindan a nuestra ideología, la tortura fue productiva. Los secuaces de Pol Pot descubrieron a menudo que la tortura era extremadamente productiva. Pot instituyó un nivel de control totalitario. Entre las cosas prohibidas por el régimen del Jemer Rojo polaco, estaban la propiedad privada, las joyas, el dinero, la religión, el juego y la mayoría del material de lectura. Si desafiabas estas leyes, eras torturado, fusilado o ambas cosas. E incluso si no eras ejecutado personalmente por las fuerzas Jemeres, eso no significaba que estuvieras fuera de peligro. La terrible mala gestión de los recursos bajo el mandato de Pol Pot provocó una hambruna generalizada, que llevó a innumerables ciudadanos camboyanos a morir de desnutrición. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes en los llamados campos de exterminio. El recuento de cadáveres alcanzó cifras astronómicas. Las payasadas dictatoriales a nivel de supervillano de Pol Pot no acabaron con los horribles asesinatos en masa, la tortura y el hambre. Cometió muchos actos tan mezquinos como extraños y sádicos. El país pasó a llamarse Kampuchea Democrática. A pesar de que la democracia no desempeñaba ningún papel real en el gobierno, se impusieron normas estrictas sobre las relaciones sexuales, la ropa que se podía llevar, e incluso las palabras que se podían utilizar. A pesar de estas decisiones extrañas que hasta parecen graciosas, hay que recordar siempre que Pol Pot era un monstruo verdaderamente horrible. Bajo su mando, los Jemeres Rojos arrancaban a los niños de sus hogares y los obligaban a cumplir el servicio militar obligatorio, creando un ejército de soldados obedientes que cumplían la voluntad de su dictador asesino. Hombres, mujeres y niños fueron terriblemente victimizados por la visión de un hombre, con una utopía sin clases que mataba a cualquiera que se atreviera a alzar la voz. En 1979, un gran destacamento de tropas vietnamitas irrumpió en Camboya y conquistó su capital Phnom Penh, obligando al dictador loco de poder a regresar a la jungla con su ejército guerrillero. Allí, con el apoyo político de Estados Unidos y China, Pol Pot continuó sus operaciones militares durante los 10 años siguientes. Y en 1997, una célula opositora de los Jemeres Rojos capturó a Pol Pot y lo pusieron bajo arresto domiciliario, hasta su muerte por causas naturales a los 72 años. ¿Por qué seguimos ignorando a uno de los peores monstruos de la historia? ¿Cuánto sabemos realmente sobre el horror detrás de la sonrisa de un dictador? Gracias por ver. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Adiós.